Muy bien, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bastante bien. Vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. Voy a comenzar a compartir mi pantalla y pues tendríamos en este caso nuestra parte 4 para el segundo parcial de estadística. Muy bien. Es medidas de dispersión el tema del día de hoy. Realmente pues es un tema bastante importante al momento de estar estudiando la estadística, ya que las medidas de tendencia central no son suficientes debido a que vemos toda nuestra distribución de datos y realmente las medidas de tendencia central nos dicen dónde está el centro, pero nos dicen cuál es la amplitud de nuestros datos, cuál es esa dispersión, cuál es esa desviación, cuál es esta variabilidad. Entonces, realmente tenemos que tener siempre complemento por parte de las medidas de dispersión cuando estamos trabajando con datos. Tenemos una medida de tendencia central, siempre tiene que ir a la par la medida de dispersión. Eso quiere decir que es muy importante siempre pues tener en cuenta que no va a estar completo nuestro análisis si no tomamos en cuenta las medidas de dispersión. Ok, a nivel de segundo parcial, les recuerdo que el segundo parcial es el 9 de octubre, donde tienen que entregar sus dos tareas, las mapas mentales y la resolución de actividades. Y en este caso, por favor, tomen en cuenta de que esta es la penúltima clase antes del examen parcial. La siguiente semana hay clases, pero ustedes recuérdense que tienen sus parciales en la primera franja, o sea, en la franja de la mañana, y en la franja de la tarde tienen clases, ¿sí? Entonces, para que lo tomen en consideración. Medidas de dispersión. Realmente estas medidas muestran la variabilidad de una distribución indicándolo por medio de su valor, la lejanía respecto a la media aritmética. Determina la dispersión de los datos analizados. Eso pues ya vamos a ir viendo a qué se refiere, pero realmente pues podemos tener en este caso, pues ustedes se recuerdan que nosotros vamos a tener una distribución de datos. Vamos a poner esto aquí. Y realmente pues puede ser una distribución normal, ¿sí? Esto pues sería una variabilidad o una dispersión normal. Podemos tener una dispersión baja, que sería algo así la curva, ¿sí? De la campana de Gauss. O podría ser una dispersión muy grande, como podría ser esta de acá. Tomando en cuenta que cada una, imagínense que aquí tuviéramos una línea recta, perdón, porque no me salió tan recto, pero imagínense que pudiéramos tener la misma media. Puede ser que tengamos la misma media, pero las medidas de dispersión van a ser diferentes. Aquí pues va a ser intermedia, aquí va a ser menor y aquí va a ser mayor, ¿sí? Entonces, es de tomarlo en cuenta ya que la variabilidad es todo esto que miramos acá, que es lo que llena nuestra campana de Gauss y lo que nos indica es cuánto se dispersan nuestros datos respecto a la media, ¿sí? Entonces vamos a ver la sumatoria eh, de todas esas desviaciones respecto a un centro que en este caso sería la media aritmética. Y tenemos en este caso la siguiente ejemplo. Tenemos la dispersión de datos, tenemos al grupo A 49 con los siguientes datos. Grupo A, tenemos 49, 51, 48 y 52, con media aritmética 50. Y tenemos el grupo B, donde tenemos los siguientes datos, 2, 98, 3 y 97. Pero dense cuenta, con media aritmética 50. O sea, nos están diciendo que la media aritmética es la misma. Pero, pues, ¿cuál va a ser la diferencia? Que estos datos del grupo A va a tener una baja dispersión de datos, mientras que estos datos del grupo B es una alta dispersión de los datos. Entonces, realmente, en este caso, como pueden darse cuenta, ¿por qué va a tener una menos dispersión de los datos? Porque aquí, por ejemplo, va a estar el 48, que es el dato menor. Aquí va a estar el 49. Aquí va a estar el 50. Aquí va a estar el 51 y aquí va a estar el 52. Realmente están bastante uniditos los datos. Mientras que aquí tenemos desde el 2 al 98. Aquí tendremos el 97 y aquí tendremos el 3. O sea, la dispersión. Primero, pues el rango es muy grande y la dispersión desde el centro es bastante grande y significativo de los números
que nosotros pues vamos a ir viendo. Estos pues los vamos a caracterizar por medio de las medidas de dispersión que vamos a ir viendo, pero se van a dar cuenta que realmente sí se puede interpretar y sí se va a poder determinar si es una alta dispersión o una baja dispersión. Primero pues vamos a ver el rango. El rango simplemente es el dato máximo menos el dato mínimo de todos los datos que estamos analizando. En este caso, la función de Excel, el rango, pues se va a obtener por medio de el máximo rango de datos menos el mínimo rango de datos, y eso en este caso podemos obtener el rango de una determinada cantidad de datos. ¿Sí? Exactamente, realmente es el más sencillo de calcular de las medidas de dispersión. Entonces comencemos con nuestro ejemplo de dispersión, donde tenemos el grupo A, donde el dato menor va a ser 52, pero el dato mayor va a ser 52, menos el dato menor que va a ser 49. Ok, no me había dado cuenta de esto, no es 49, es 48. Ay, miren pues, aquí tendríamos 48. Con lo cual nosotros obtenemos que la resta entre 52 y 48 nos va a dar 4, ¿sí? Y el rango de nuestros datos va a ser 4. Mientras que el rango de los datos del grupo B va a ser 98 a 2, es 96. Si se dan cuenta, pues, ¿qué es el rango? Pues vamos a tomar el dato mayor y menor. Aquí, por ejemplo, este va a ser 52 y este va a ser 48. Y la amplitud de nuestra campana de Gauss es, en este caso, el rango. Aquí también, aquí vamos a tener 2, y aquí vamos a tener 98, y la amplitud, todo esto va a ser el rango, que lo que nos indica es la amplitud en este caso, y podemos decir que el rango dividido 2 va a ser en este caso, ¿cómo les digo? O sea, si dividimos el rango, 96 dividido 2, con esto podemos saber cuánto va a variar hacia arriba y cuánto va a variar hacia abajo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí la media nos dice que es 50. 50 con el rango, eso es una forma de verlo, con el rango partido 2, nos va a dar igual a 50 más menos 4 partido 2. Esto es igual a 50 más menos 2. Entonces, esto va a ser arriba, el dato superior va a ser 52 y el dato inferior va a ser 48. ¿Sí? Entonces, pues es una forma de poder interpretar la variabilidad. Pero eso pues es puramente forma de análisis. Lo importante es que el rango nos determina la amplitud de nuestra campana de Gauss. Todos estos ejercicios también los tenemos en Excel, debido a que siempre les digo que Excel pues va a ser nuestra herramienta al momento de pues ya salir a nivel laboral y a hacer análisis de datos como tal. Entonces tenemos nuestro Excel, donde ustedes ya lo tienen en la carpeta de Drive, donde aquí nosotros podemos obtener el rango por medio de la fórmula MAX. Rango de datos menos min. Rango de datos es igual al rango. ¿Sí? Entonces, si ponemos aquí la fórmula más, arrastramos la cantidad de números, menos min, arrastramos los datos a analizar y nos da el rango. ¿Sí? Realmente, pues, lo que nos indica es identificar el número mayor y le va a hacer el resta el número menor. Y así exactamente este que tenemos acá, aplicando la fórmula del rango, y nos da 96. Entonces podemos decir que el primero es unos datos con baja dispersión y el segundo serían datos con alta dispersión. Posteriormente nosotros vamos a tener en este caso el siguiente ejemplo, donde tenemos obtención de rangos de los siguientes datos. Entonces nos dan una cantidad de datos, ¿sí? Y nosotros tenemos que identificar el máximo, el superior. Si es a mano, pues ustedes tendrían que identificar cuál sería el mayor y cuál sería el menor. Entonces el mayor menos el menor es igual a el rango, ¿sí?
En el ejemplo de Excel vamos a tener acá. Determina el rango de los siguientes datos. Los colocamos. Ponemos igual max. Arrastramos los datos. Menos min. Arrastramos los datos que vamos a analizar. Y nos da 90, que es exactamente lo que nos da el dato. ¿Por qué es baja dispersión? Porque realmente el rango no llega a ser ni siquiera el número de medida aritmética. O sea, realmente pues todavía podemos decir que la desviación puede ser baja. Ya la vamos a ver más adelante, pero el rango normalmente es bastante amplio. ¿Por qué? Porque realmente pues se acumula todos los datos que están teniendo y si esta no llega a ser igual a la medida aritmética, pues realmente no hay tanta variabilidad. O sea, podría hacerse indicarse que el rango podría ser hasta el 50% de de nuestra media aritmética y pues los datos podrían estar bien, pero todo esto es relativo, depende bien para qué. Sí, eso lo vamos a hablar más adelante cuando lleguemos a coeficiente de variación para que nosotros aprendamos cuándo determinar cuándo es dispersión alta y cuándo es dispersión baja. Por el momento pues vamos calculando los rangos. Posteriormente tenemos el siguiente ejemplo donde tenemos que el rango de datos para los siguientes recorridos de carros. Tenemos 58,000, 44,000, 22,000, 75,000 y 33,000. Entonces encontramos el dato mayor, 75,000, menos el dato menor, 22,000, y nos da 53,000 kilómetros. Entonces eso al momento en que nosotros vengamos acá y nos da 53,000 kilómetros también utilizando la fórmula de max menos min y nos da 53,000 kilómetros. Posteriormente tenemos que calcular el rango para las siguientes notas de un estudiante universitario. Entonces, ¿qué procedemos a realizar? ¿Cuál es la nota máxima? Pues la nota máxima va a ser el 100 de estadística, menos la nota mínima, que va a ser el 76 de matemática, como que no le fue muy bien en matemática, y restamos 100 menos 76, nos da que el rango de datos va a ser 24 puntos. Entonces venimos acá y nos podemos dar cuenta aquí que nos da 24 puntos también aplicando la fórmula. Max, arrastramos los datos que vamos a analizar, menos 1000, arrastramos los datos que vamos a analizar y así obtenemos nuestro rango. Posteriormente, en este de los carritos, los recorridos, no se los dije, pero podemos tomarlo como una medida de dispersión alta, porque si se dan cuenta, la medida aritmética es igual al rango. Eso quiere decir que realmente sí va a tener bastante variabilidad, o sea que va a ir hasta el doble o va a ir hasta el 50% más arriba y el 50% más abajo. O sea, es bastante la variabilidad que tienen los datos, por lo cual podemos decir que es alta dispersión. Mientras que en este, que es 24, realmente para hacer el análisis aquí tendríamos que ser 24 dividido 2 es 12, va a ir 12 hacia arriba, 12 hacia abajo, entonces puede ir de 90 a 100 y de 90 a 80 prácticamente, por lo cual todavía podemos decir que es unos datos de baja dispersión. Posteriormente tenemos el siguiente ejemplo, donde lo que nos indican que es determina el rango de mediciones obtenidas para el control de calidad de lápices a la venta. En este caso tenemos las siguientes mediciones en centímetros, sacamos la media y obtenemos el rango, donde el número mayor es 11,56 y el número menor es 11,52 y nos da un rango de 0,4 centímetros. Realmente es bastante pequeño la variabilidad, sí, porque pues no es ni siquiera un 10%, es tal vez un 1% de lo que es la medición completa. Entonces podemos decir que pues es una variabilidad bastante pequeña. Tenemos el ejemplo también en el Excel, donde pues al momento de colocar la fórmula max menos min, nos da 0,04. Y por último, vamos a tener aquí la pregunta, determina el rango de edades de estudiantes de estadística, si tenemos aquí número y mediciones en años,
La media es 17.22. Vamos viendo cuánto es en este caso el rango. Max menos min. 20 años menos 15 años es igual a 5 años. 5 años realmente viene siendo tal vez la cuarta parte de 17.22, pero también podemos interpretar que es una baja dispersión, o sea que realmente va a ir 2.5 años hacia arriba y 2.5 años hacia abajo de nuestra media, ¿sí? Y esto sería los ejemplos con el rango. Muy bien. ¿Qué es el más sencillo de todos? Posteriormente tenemos la desviación media, donde la desviación media se utiliza para determinar cuánto se desvía del promedio de datos de la distribución respecto al promedio de datos. Eso quiere decir que pues realmente pues es esta fórmula de acá. Así se lo interpreta el libro de Giovanni Seseña y incluye la frecuencia. Realmente se recuerdan que frecuencia es cuando son datos agrupados, pero para no hacer conflicto con el libro, pues le vamos a indicar la frecuencia siempre, donde sabemos que si no están datos agrupados, la frecuencia va a ser igual a 1. Donde va a ser la sumatoria desde 1 hasta todos los números de datos del número de datos menos la media o el promedio. Donde la media y el promedio lo que hace es que nos indica en este caso cuánto se desvía del valor medio, todo esto partido n número de datos. La función en Excel es desvprom, así le vamos a llamar, desvprom, para poder calcular la desviación media de datos. Si nosotros calculamos la desviación media de estos datos que tenemos acá, sabemos que la media es 50. Para la primera es desviación media de 2. Si se dan cuenta es muy pequeña en comparación a la desviación media de 48. Entonces, si se dan cuenta, 2 es mucho menor a 48. Por lo cual podemos interpretar que la desviación media en este de acá es mucho menor. Y por eso es que estos son datos con baja dispersión y estos son datos con alta dispersión, ¿sí? Entonces aquí tenemos desviación media para el siguiente ejemplo. Entonces vamos a tener los siguientes números y lo primero que tenemos que hacer utilizando la fórmula de la desviación media es calcular la media aritmética o el promedio. Esto pues ya se los dejo a ustedes para que lo puedan calcular porque ya hemos recibido esa clase y con esto pues continuamos. Lo que yo les aconsejo es poder crear una tablita donde pues lo primero que vamos a hacer son unas restas sucesivas. Donde el datos le vamos a restar la media 167, ¿sí? 148 menos 167 es menos 19. 170 menos 167 es igual a 3. 140 menos 167 es igual a menos 27. 165 menos 167 es igual a 8 y así sucesivamente. Realmente pues son restas sucesivas de todos los datos con respecto a la media. Ya obtenemos esta columna que es en este caso por eso es que tanto se le dice la desviación respecto a la media, porque es una resta respecto a la media. Entonces por eso es que vamos a obtener que la desviación media pues es una resta respecto a la media. Posteriormente vamos a sacar el valor absoluto. Lo puse como un paso para calcular en este caso la desviación media, debido a que pues, por si no lo conocían, el valor absoluto de un número va a ser ese número en positivo. O sea, realmente no hay números que salgan con negativo cuando tenemos, en este caso, valor absoluto. Entonces, si es negativo, lo pasamos a positivo, y si es positivo, se queda positivo. Y entonces este menos 27 pasa a positivo, menos 8, no, 8 pues se queda como 8. Y los importantes que cambian prácticamente pues son los negativos, los cuales pasan a positivo. Y pues eso nos da xy menos x. Como si se dan cuenta en la fórmula es la sumatoria. Entonces posteriormente, y este x, f a la 1, fi, es la multiplicación, pero como todos van a ser solo una vez, entonces todo va a ser multiplicado por 1 y como todo es multiplicado solo por 1, pues nos va a dar el mismo número, ¿sí? Entonces, pues no hay ningún problema con eso. Posteriormente, pues nos vamos a hacer la sumatoria. La sumatoria en este caso de todos esos números es 286.
Y por último, si nos damos cuenta en la fórmula, es la división respecto a n, donde n es el número total de datos. Si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces tenemos 15 datos, por lo cual va a ser 286. No es dividido 15. Me parece raro. Tal vez yo puse menos datos, vamos a ver. Pero sí, entonces creo yo que va a ser dividido 19. Vamos a ver aquí, voy a comprobar, porque aquí debería de estar bien. Ay, de verdad que es 15. Pero aquí, todo esto lo puse por contar. Aquí debería ser, vamos a ver esto. Y solo lo cuento la cantidad de datos. Era 15. Sí, bueno, entonces ¿saben qué es lo que pasa? En el libro se equivocó y puso 19. Entonces yo le confié al libro, pero no lo rectifiqué, pero ahorita que lo veo en Excel, pues sí, es 15. 15 es el total de datos. Entonces, si pueden darse cuenta, corríjanlo. En el libro de Giovanni Ceseña, ahí se encuentra como partido 19, pero realmente pues va a ser partido 15. En este ejemplo, ese es el primer ejemplo de la desviación media. No, sí es partido 15. Ok, me corrijo, y eso es importante. Muy bien, pero lo importante es que lo partimos por el número de datos y nos da como desviación media 19, ¿sí? Y pues ahí está. Lo podemos pasar en Excel, ¿verdad? Donde aquí pues es realmente lo que pues vimos, x menos x y menos x, que es la resta, lo sacamos en valor absoluto, posteriormente hacemos la sumatoria, y yo usé contar, ¿verdad? Por eso es que nunca vi el 15. Entonces contar nos saca el número total de datos que estamos trabajando. Eso, la sumatoria dividido el número total de datos nos da 19, que es la desviación media. Y también lo podemos hacer por la fórmula, que esta es una super fórmula, que es desvprom. Si nosotros venimos y desvprom lo colocamos y arrastramos la cantidad de datos, nos da 19. Entonces, realmente lo podemos hacer pasito a pasito, lo podemos hacer a mano, solo que vamos a tardar más. O podemos utilizar la herramienta Excel. También podemos ver los ejemplos anteriores, donde pues aquí utilizamos la fórmula desvprom y nos da 2, y desvprom y nos da 48, ¿sí? Que realmente, pues si se dan cuenta, es bastante útil la utilización de la herramienta Excel. Lo importante es saber cómo utilizarla. Posteriormente, yo lo que les digo es que en este caso, yo les puse varios ejemplos para que ustedes tengan, si en dado caso lo quieren hacer a mano, si en dado caso lo quieren hacer en Excel, pero para que ustedes vayan practicando. Entonces vamos con esos varios ejemplos. Nos indica la desviación media respecto a, en este caso, los siguientes recorridos de carros. Entonces nos vamos al Excelito y ¿qué es lo que hacemos? Venimos acá, ponemos desvprom y arrastramos el total de datos y nos da la desviación media, ¿sí? Es una alta dispersión debido a que pues realmente es, ¿qué les digo yo? Casi la mitad, es casi el 50% de la media. Entonces podemos considerarlo como datos con alta dispersión. No habíamos hecho el análisis de este anterior, pero realmente, si se dan cuenta, va a ser, en este caso, una desviación bastante pequeña, porque si sacáramos, en este caso, qué porcentaje tiene 167 y 19 dentro de 167, pues podrá ser tal vez un 10%, realmente no es mucho, por lo cual podemos interpretar esto como datos con baja dispersión. Posteriormente tenemos el siguiente ejemplo, donde tenemos: calcule la desviación media de las calificaciones de un estudiante universitario. Tenemos todas las calificaciones. Al momento de irnos a nuestro Excel, venimos acá, colocamos desvprom, que es la desviación media promedio,
y nos va a dar, en este caso, 6.5, que viene siendo también muy pequeño, porque si nosotros podemos ver, es apenas un 5% aproximadamente, un poquito más, como un 7% de la media, por lo cual es una dispersión con baja, es datos con baja dispersión, ¿sí? Posteriormente, nosotros vamos a tener el siguiente ejemplo, donde tenemos que la desviación media determina la desviación media de las mediciones obtenidas en el control de calidad de lápices. Entonces, pues venimos, vamos acá, utilizamos la fórmula DES-BES-PROM y nos da 0.01. Imagínense, 0.01 de 11.54. ¿Y por qué es una variación tan pequeña? Porque realmente cuando estamos en una empresa de producción y tenemos líneas de producción, queremos que sean lo más exacta posible, en este caso nuestra producción, por dos motivos. Cuando nosotros estamos produciendo, por ejemplo, lápices, nadie de ustedes quisieran que tuvieran un lápiz pequeño, 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 porque pues les estarían robando lo que ustedes están pagando. Ustedes quisieran que si ustedes pagan, por ejemplo, 10 quetzales por un lápiz Mongol, que sea un lápiz Mongol de calidad y que tenga, por ejemplo, pues el tamaño adecuado para que les dure lo suficiente. Pero ¿qué pasa si es también muy grande? Pues es pérdida para la empresa porque estaría gastando más en madera, más en minas. Entonces, realmente es una situación que tienen que controlar la variabilidad. Uno, por control de calidad, porque si es más pequeño de lo debido, pues nadie quisiera lápices más pequeños. Y dos, porque si hicieran lápices más grandes, pues ellos estarían perdiendo. O sea, realmente es un dar lo que yo estoy comprando, bueno, dar lo que están pagando. No les voy a dar más de lo que están pagando, pero tampoco menos de lo que están pagando. Entonces, pues es algo muy importante de poder ver. Posteriormente tenemos el ejemplo número 7. Lo tenemos aquí. Y como podemos ver, la desviación es muy, pero muy pequeña. Esta de aquí, regresamos al lápiz. Es una variación muy pequeña. ¿Por qué? Porque ni siquiera se acerca, si hiciéramos sacar el porcentaje, tal vez es un 1% o menos del 1%. Entonces, es muy pequeño, por lo cual son datos con baja dispersión. Bien podríamos hacer el análisis, pero lo vamos a dejar como en el coeficiente de variación con el más utilizado, que es desviación estándar, cuando ustedes hacen análisis de datos. Posteriormente tenemos el siguiente, que es determina la desviación media de las edades de los estudiantes de estadística. Realmente tenemos estudiantes desde 15 a 20 años en este ejemplo. Sacamos la media, que es 17.22, pero al momento de sacar la desviación media, es de 1.36 años. Realmente, pues, es como que si ustedes conocieran a alguien en su salón y apenas le lleva 1.36 años. Realmente, pues, no es una variación tan grande de su edad, ¿verdad? Eso quiere decir que cuando un chico común conozca a alguien, pues va a tener aproximadamente esa variación entre todos. Es un promedio, ¿sí? O va a ser eso hacia abajo o eso hacia arriba, ¿sí? Entonces, para eso nos sirve en este caso la desviación. Posteriormente, pues tenemos la varianza. Vamos a ver si nos da tiempo. Bueno, si no, lo que podemos hacer, ya que tenemos ahorita 8 minutos para que se termine la sesión de Zoom, para que no nos quedemos a mitad de camino, pues les voy a comentar. La asistencia la mandé por WhatsApp y también la tarea que pues es de estos temas se las mandé por WhatsApp para que por favor la puedan guardar. Realmente, como les había comentado, la tarea pueden hacer la de su libro, que puede variar un poco, o la que yo les estoy enviando, pues realmente lo que importa es que practiquen, ¿sí? Entonces, pues lo que vamos haciendo ahorita en este momento para tener suficiente tiempo para poder abarcar los temas que nos faltan, vamos saliendo de Zoom y vamos ingresando y así continuamos más adelante. Nos vemos.